Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este, voy a leer lo que sale el día sábado 4 del 5 del 2019. Sobre nadie puede imponer a un trabajador una jornada de trabajo. Nicolás Monkever, ministro del Trabajo. Esto es para que lo sepan los trabajadores acá en Chile. Porque en otro país no les puedo decir lo mismo. Dice Monkever, y flexibilidad laboral, las empresas no se adapten, tienen muy pocos futuros. El ministro dice del Trabajo criticó la moción parlamentaria que busca disminuir la jornada semanal de 45 horas a 40 horas, señalando que se podrían ver afectados los salarios que mantienen la rigidez de la estructura del mercado laboral. Además dijo que el proyecto del gobierno garantiza una mejor calidad de vida de los trabajadores. El señor ministro Monkever, él no está de acuerdo que bajen a 40 horas, de 45 a 40 horas, y está sonado también él porque no pueden bajar el sueldo. Porque ustedes se suben el sueldo y no quieren subir el sueldo a los trabajadores. Ahora si quieren que la gente trabaje 4 días y descansen 3 días, entonces que trabajen los 4 días, completando con 3 días, y con 3 días tienen 36 horas. Y con 9 horas tienen, con 9 horas más del cuarto día, y tienen 45 horas de trabajo, según lo que él dice, que se bajan a 40 horas. Pero ustedes ya saben ya, porque esto de 40 horas igual está peleándose en la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados, dicho en el Congreso, para que no enreme tanto. Y el señor Sebastián Piñera, no se lo puede decir presidente de la República, ¿sí? Por muchas cosas. Y igual que el señor Navarro y el señor Sebastián Piñera y algunos senadores y diputados están están respetando las leyes chilenas, están pasando la Constitución por donde quieren, porque el señor Sebastián Piñera tenía para subir la pensión a los pensionados, y en vez de subir a la gente la jodió, la bajó. Y así no sé qué cara tiene decir él que, que la gente o algunos lo quieren hacer lo que hicieron la marcha ahora, que supuestamente están faltando a la Constitución, y él también faltó a la Constitución. Y para que él sepa, la marcha que estaban haciendo no era contra los inmigrantes. La marcha fue contra el gobierno, por la mala manejo del gobierno, tanto algunos senadores y diputados, el mismo Sebastián Piñera, que es supuestamente el presidente, que se ha mandado puros condoros, y el señor Navarro, que habla por estupideces. La marcha nunca fue contra los inmigrantes, fue contra el Estado. De eso se trató la marcha. Fue contra el Estado para que subieran las pensiones a la gente que trabaja, y para que le suban las pensiones a los pensionados. Como ustedes son millonarios y tienen plata, a las personas pensionadas no les interesa a ustedes cuánto reciban. Y otra, que el gobierno mintió, porque supuestamente quieren subirlo de a poco hasta el 18% de la FP, y supuestamente ahora me enteré yo que, averiguando por ahí, me enteré que el gobierno quiere que nosotros mismos como trabajadores pongamos el 14% que quieren subir ellos ahora, que de nuestro propio sueldo nos quieren descontar el 14% para imponernos por las pensiones cuando lleguemos el tiempo de jubilarlo. Y cuando anteriormente habían dicho ellos que colocaban el 4%,
y nosotros el resto, el 10%. Y incluso yo dije también una vez cuando hablé que la cuestión de la FP y FONASA, lo que sea, si quieren arreglar todo eso, tienen que ponerlo la mitad al empleador y la mitad al trabajador. No lavarse las manos y sacarle todo al trabajador. Porque no son bien carepalos, no suben el sueldo tampoco. Se suben el sueldo los senadores, diputados, se suben el sueldo. Pero para los trabajadores no les suben el sueldo. Como ustedes ganan más de 11 millones cada uno, tienen de más para sobrevivir durante el mes y para darse el lujo. Pero los trabajadores en sí no. Con 350 o 300.000 pesos, el sueldo mínimo, tienen que hacer horas extras para poder pasar el mes rajuñando. Y eso lo hablaremos mejor. Bueno, pero bueno, quería que supieran, ¿no? Para aclarar la cuestión de la marcha que pasó el domingo. Esa fue mala interpretación del diario, el Mercurio, y de los canales de televisión y otros diarios. Porque el YouTube, que yo lo conozco, porque lo sigo en su canal igual, en ningún momento habló de matar a los inmigrantes, no esas cosas. Y todos los demás YouTube que estábamos de acuerdo en eso, de la marcha era porque era para ir a la marcha era contra el señor Sebastián Piñera y los senadores diputados que tienen la embarrada, no contra los inmigrantes. Así que esa estupidez que le inventaron fueron los mismos canales de televisión, porque le tienen miedo al globalismo, le tienen miedo al señor Sebastián Piñera, que los diputados y senadores. Por eso lo hicieron, no quieren decir la verdad, por miedo a perder el trabajo. Son unos cobardes. Yo voy a seguir leyendo esto mejor, si no me voy a enojar también. Es importante analizando y pensando en los trabajadores y no en los intereses políticos. Mezquino porque muchas veces, con tal de hacerle un gallito al gobierno, se opone antes de conocerlos. Después dice Piatoro, dice, un día bastante ajetreado fue el que tuvo que enfrentar el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, después del anuncio sobre el ingreso del proyecto de ley de flexibilización de las jornadas laborales al Congreso, a la serie de entrevistas para que explique a fondo las nuevas alternativas que tendrían los trabajadores de aprobarse la iniciativa en el Parlamento. Se sumaron actividades con sindicatos para lograr transmitir el espíritu de las propuestas. Mejorar la calidad de vida de los trabajadores, dice el secretario de Estado. En este contexto, el ministro Monkever defendió los principios del proyecto. Está hecho para que cualquiera de las jornadas que se adopten sea de común acuerdo, y eso significa que nadie le puede imponer a un trabajador una jornada de trabajo y tampoco la empresa está obligada a seguir una de ellas. Tiene que ser de común acuerdo, y eso me parece que es sano para el diseño. Me voy a ver un reto. Según el señor ministro Monkever dice que como mutuo acuerdo, pero igual las empresas tienen que entender igual, pues, los empresarios, así como les gusta ganar la plata a ellos, y los trabajadores los tienen a otra cosa, para no ser grosero, porque YouTube no permite hacer algunas cosas, que lleguen a un acuerdo, porque no sé, porque por si hay personas que realmente los trabajadores que quieren estar los días sábado y viernes, sea sábado y domingo con sus hijos, con su familia, su señora, y los que no son casados les gusta trabajar, pues, y hay otros que les gusta carretear y otros que no, ir cambiando esas personas, pues ir viéndolos, cambiándolos para que así no dejen de. Así también las empresas tampoco no dejan de perder, no ganan, no pierden plata tampoco. Así que cada trabajador se acomode con el empresario, se acomoden con el sindicato, que días quieren libre, trabajar 4x3, pero ahí se acomodan cada uno tiene que ver eso. Yo lo haría, pero preferiría tener libre, pongamos lunes, martes, miércoles y los otros días trabajarlo. Porque yo esos días son los que necesito, por mi enfermedad, porque tengo tratamiento, por eso lo digo, más que nada.
Por eso cada uno tiene que ver su necesidad de cada uno de ustedes. Si todos no necesitan lo mismo que yo, por decirle, tener libre el lunes, martes y miércoles. Otros necesitan el sábado y domingo no para estar con la familia. Y otros no. Por eso tienen que lleguen en mutuo acuerdo entre ustedes mismos, con la empresa y los sindicatos. Y lleguen a un acuerdo justo. Dice, para el diseño de este proyecto, dice, aseguró Monkeberg, incorporaron propuestas de los diputados Tucapel Jiménez, PPD, y Raúl Soto, DC, por lo que se espera una rápida tramitación. Es un proyecto que ha sido bien recibido y es importante analizarlo pensando en los trabajadores y no en los intereses políticos mezquinos, porque muchas veces, con tal de hacerle un pollito al gobierno, los parlamentarios, particularmente del Partido Comunista, se oponen antes de conocerlo, sostuvo el ministro. Sostuvo al mismo tiempo, y sobre las dudas de las empresas en cuanto a adaptarse a estos cambios. El secretario de Estado afirmó que si la empresa se opone a cualquier medida de modernización o se opone a todo beneficio, le aseguró que esta empresa tiene una corta vida, porque el mundo hoy está cambiando. Y las empresas que no se adapten tienen muy poco futuro. Esto es verdad igual, porque hay mucho globalismo de los empresarios. Igual esto tienen que verlo, tienen que ser muy de acuerdo, como digo yo, para que ganen todos, tanto los trabajadores como los empresarios, para que no vayan llorando la carta a los empresarios, que pierden plata y todas esas cuestiones, que son buenos para andar llorando. Lo único que siempre hacen llorar nomás, que le va mal en todo y cuando tienen más plata que Pancho Villa. Esa definición del proyecto. Actualmente la legislación establece que la jornada laboral es de 45 horas semanales, las que se pueden distribuir en un mínimo de 5 días y un máximo de 6 días. La alternativa que presentará el Ejecutivo al Congreso durante la segunda quincena de mayo incorporará dos nuevas modalidades. La primera es que ahora la jornada laboral se podrá distribuir de 4 por 3, es decir, 4 días de trabajo y 3 días de descanso. Manteniendo las 45 horas. No te lo dije igual porque hay sindicatos que ya negociaron esto ya, de trabajar 4 días y 3 días libres. Pero si ya negociaron esto, tienen que ver también que le acomode a uno también, a cada uno de los trabajadores, porque como digo, todos tienen diferentes necesidades, no todo lo mismo. Tiene que sentarse a conversar en las mesas y dialogar las cosas y ponerse de acuerdo con el sindicato, con el empresario, y llegar a un acuerdo ahí y ver qué trabajador necesita tales días y libre y esos días los trabaja. Y todo es negociable, todo se puede conversar. Semanales y con tope de 12 horas diarias, incluyendo colación y horas extras. La segunda opción es la que establece 180 horas mensuales, las que pueden ser distribuidas libremente, pero con un máximo de 12 horas diarias. Todo esto debe ser de común acuerdo entre el trabajador y la empresa y deberá quedar estipulado en un anexo de contrato. Además, el empleador deberá considerar siempre la obligación de otorgar el séptimo día libre en jornadas distribuidas, máximo de 6 días, tal como ocurre en la legislación actual, con la jornada de 45 horas. Solo tienes garantizado un día de descanso con una jornada mensual. Podría tener una semana y media de descanso, indicó la autoridad, y agregó que en ningún caso se podrá trabajar más de 12 horas diarias. Ese es un límite que tiene el proyecto en forma tajante. La alternativa de 180 horas mensuales implica una reducción de las horas trabajadas hasta en casi 10%, pero tiene la ventaja de redistribuir la jornada
dependiendo de la convivencia del trabajador, cosa que no solo se trabaje menos horas, sino que también se pueda descansar más con la alternativa de 180 horas mensuales. El trabajador podría trabajar 6 días a la semana con el tope de 12 horas, superando el límite de control de las 45 horas, para luego tener descanso corrido. Una semana, por ejemplo, para algunos críticos eso podría generar un desgaste para el empleado y decir hay dificultades para conciliar la vida laboral con la personal. Al respecto, si bien el ministro reconoció que un trabajador podría extender su jornada laboral más allá de las 45 horas actuales, dijo que al final habría una recompensa en algunos casos, o algunos trabajadores van a convenir jornadas más cortas y dilatadas en el tiempo y otros van a querer trabajar 2 horas más al día, aseguró el ministro. El ministro además hizo un llamado a los parlamentarios de gobiernos y oposición a aprobar la reforma previsional para mejorar los ingresos de los jubilados. Voy a hacer acá unos puntos y vamos a terminar el video pues. Como digo yo, alternar igual, pero ahí cada uno tiene que seguir, pues si los sindicatos quieren 4x3 policías, pueden trabajar 4 días, pues 3 días de descanso. Ahora si algunos tienen cosas que hacer durante el día, por decir, no sé, pues ahí trabajan las horas que salga la prueba después, si sale las 40 horas o 41 horas como quiere el presidente, el señor Sebastián Piñera y los señores senadores diputados en la Cámara, en el Congreso, igual tienen que hacer su. Ahí, según el acuerdo que lleguen los sindicatos igual. Punto 1 dice que pasó tras el anuncio del proyecto de flexibilización laboral. El gobierno salió a defenderse de las críticas de la oposición y de la Central Unitaria de Trabajadores. Respuesta figurada por cifras de empleo. No tergiversaremos la realidad. Si ella tiene dudas, que le pregunten al propio INE. Punto 2 dice el gobierno asegura que este proyecto mejorará la calidad de vida de los trabajadores, ya que existe la alternativa de 180 horas mensuales, lo que reduciría las horas trabajadas en casi un 10%. Punto 3. Cuando se presenta al Congreso, de acuerdo con la estrategia legislativa, se deberá presentar en la segunda quincena de mayo. El 1 de mayo, la presidenta de la CUT dijo que el ministro de Monkever le estaba mintiendo al país por el cuestionamiento a las estadísticas del mercado laboral. Esto es verdad igual, porque tienen que ser transparentes, pues no andar ocultando las cosas tampoco y que no dejan en la tele que transmitan las cosas que corresponden. Si hay cosas que están malas, que tienen que saber la gente igual. Y no estar hablando en el cerebro a la gente así como lo estaba haciendo el señor Navarro en su canal, hablando de estupideces que no corresponden. Cuando la marcha nunca fue contra los inmigrantes, fue contra el Estado y los mal manejo de los señores diputados y senadores, algunos, no todos, porque no podemos meter a todos los mismos sacos. Por eso que se decidió hacer esa marcha. Y otros, los poderes del Estado igual se fueron en contra de los mismos chilenos cuando querían protestar pacíficamente por su derecho como corresponde y no lo permitieron.
Durante el acto principal, dice, del Día del Trabajador, la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT entregó su cuenta pública en la cual emplazó al gobierno a responder frente a negligencias en las que se estarían incurriendo desde el Ministerio del Trabajo. La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, llamó al ministro Nicolás Monkever a no mentirle a la ciudadanía tras los cuestionamientos que ha hecho las cifras de empleo que entrega mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, INE, y pidió no seguir con el panorama que estarían entregando los datos administrativos utilizados por la autoridad. De ellos, durante el discurso ejemplificó esto con las últimas diferencias entre las cifras de empleo en el comercio entregadas por el INE y que llevaron a la CNC a proyectar 35.000 empleos menos para este año en el comercio, lo que luego fue desmentido por el ministro del Trabajo con datos administrativos. Frente a esto, la dirigente advirtió que la continuidad los cuestionamientos solicitarán un sumario en contra del ministro a la Contraloría. En respuesta a ello, el ministro Monkever señaló que uno espera de la presidenta de la CUT una actitud más positiva, propositiva. Ella sabe que las cifras que arroja el INE mensualmente sobre empleo no están actualizadas, porque el marco muestra desacuerdo que en el pasado, dice, agregó que el propio INE ha dicho públicamente que el número de generaciones de empleo que ellos informan subestima el empleo, por lo que lo responsable es que no tergiversemos la realidad y si ella tiene dudas, que le pregunten al propio INE. Pero lo que dice ella igual tiene razón, porque la CUT pertenece a todos los sindicatos, de todos los trabajos que hay, y tienen que llegar a un acuerdo, un consenso. No llegar y juzgar nomás. Pues la CUT asegura que el proyecto no entrega ningún minuto más de descanso. La presidenta de la multisindical pidió a los parlamentarios que rechacen la iniciativa, que calificó como engañosa. 4x3. Es una de las alternativas de jornada laboral que propone para trabajar 4 días y 3 días de descanso. 1.200 millones anuales en el costo fiscal que tendrá el proyecto, dada la extensión que tendrá el subsidio al empleo joven. 180 horas, dice. Mensuales. Esa es la segunda alternativa propuesta, donde el trabajador podría distribuir libremente sus horas sin superar las 12 horas diarias. Después dice Pedro Toro Gallardo. La ausencia de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en los actos del gobierno, sobre todo los referentes al mercado laboral, van hechos evidentemente del distanciamiento entre ambas partes y el aumento sobre flexibilización de la jornada laboral. No queda exento, dice, de esta diferencia. Tras el anuncio realizado el jueves, la directiva de la multisindical, realizando una declaración pública, rechaza de manera categórica la propuesta que el gobierno ingresará al Congreso durante la segunda quincena de mayo. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que este proyecto de ley es engañoso porque convoca desde un título con el que nadie puede estar en contra, o estamos disponibles y llanos para discutir sobre mayores tiempos de descanso de los trabajadores. Sin embargo, lo cierto es que del proyecto no entrega ni un minuto más de descanso. Por lo tanto, malamente debemos de decir que es un proyecto que libera jornada laboral
para entregarles a la familia. Dice, frente a la propuesta, en el adecuar de la jornada a 4 días trabajados y 3 días de descanso, Figueroa sostuvo que lo que hace el proyecto es adjudicar la jornada a votar y desguantar o desgastar a los trabajadores sobre las 12 y hasta las 16 horas de trabajo en 4 días, para que con eso nivel de trabajador una familia pueda decir que descansa otros 3. En este caso, o en este sentido, dice, la líder de la CUT indicó que la gran preocupación es en esta crisis de empleabilidad se produce un chantaje al decirle al trabajador que con tal de mantención de empleo entonces debe aceptar cualquier condiciones laborales. Por lo mismo, dice, Figueroa llama a los parlamentarios a rechazar esta iniciativa que según en la central rechazar esta iniciativa, dice, que según la central precariza las jornadas laborales. La respuesta de la CUT vino de la mano del Ministerio de Hacienda, Felipe Larraín, quien señaló que estábamos absolutamente convencidos que no hay precarización a alguna. Lo que hay es darle, dice, para oportunidades a los trabajadores. Manera esa reforma, dice, que primero hay que difundirla. Ya está ahí, no ha dicho y no olvido. Espero que les guste el video, que le den like, que lo compartan, que se suscriban más personas a mi canal, los invito. Y a mi canal es Isaac Kamikaze, que yo dejo el video ahora, sí, me adoro Kamikaze. Espero que me sigan, les deseo lo mejor con ustedes. Tengan un excelente fin de semana, inicio de semana. Y bendiciones para todos ustedes. Y solo para mi amigo del canal Revolution, de Moto 502, Majo Hernández, Rico Blog, que son de México. A mis amigos de Argentina, Paraguay, que de moda ahora subo canal. Y para la Marcela y su familia, también les deseo lo mejor, que se cuide mucho, que tire para arriba. Y también para para la familia de la Elisa de Araya y toda su familia igual, bendiciones y que lo cuide mucho y le siga para adelante. Y un saludo también para la familia de Jónica Fernández Cónica, para su hija Teresa y para su hija, que lo tuvo hace poquito, para Patricia y para su abuelito Víctor y su tío Eduardo, que sea. Espero que estén todos muy bien. Y un saludo a mi familia igual. Un saludo a mi papá igual, si me ve el video. Y un saludo a la Fran, que la quiero mucho igual, que la extraño. Y les deseo a todos ustedes bendiciones, que tengan un excelente inicio de semana o fin de semana, cuando vean el video. Les deseo lo mejor a todos ustedes de corazón y que me sigan en mi canal como Isaac Kamikaze. Se lo sería de todo corazón. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.